Muy bien, sí. Vamos a hablar hoy día de un tema bastante interesante, que es lo relacionado y lo que está correspondiente a cosas muy importantes que tienen que ver con la investigación. Pues la investigación científica no es un camino fácil, es un camino algo interesante y tedioso. Y ha sido muy complejo que el Perú y las diferentes áreas del conocimiento se incorporen y se acoplen a la investigación, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, existe pues toda una serie de programas, ayudas, eh, toda una serie de componentes que nos permiten a nosotros investigar. Una de ellas viene a ser pues las herramientas o software. Entonces, en ese sentido, los software, y especialmente aquellos vinculados con investigación, se han puesto de moda. Hoy en día podemos decir que es muy probable, ¿no? Es muy probable que la gente haga investigación de manera más sencilla. Y se ha cambiado un idioma. Se ha cambiado el idioma de lo que es la prosa fluida, la cátedra, la capacidad extraordinaria de poder impresionar a la gente con tu verbo versus el correr de la tecnología. En ese correr de la tecnología, pues, estamos inmersos en una capacidad que habla por sí misma. He visto brillantes ponencias, extraordinarias ponencias, sin palabras. He visto elocuentes conferencias de programas digitales maravillosos con la menor capacidad o con el menor uso de palabras, pero con la mayor profundización de la tecnología. Eso merece un respeto increíble. Eso merece un paso al siguiente nivel. Y ese paso al siguiente nivel es que nosotros estamos cambiando o estamos incorporando la tecnología a nuestra forma de ver el mundo. ¿Se ve la pantalla? ¿Me pueden confirmar? ¿Sí? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, estas son mis redes sociales, que en la diapositiva siempre las incorporo. Voy a trabajar lo que es el cálculo de la muestra empleando el programa OpenAPI para la investigación. Pero no sin eso voy a simplemente acelerar, ¿no? Y no voy a dejar de explicar algunos componentes básicos que el hombre con la matemática los puede construir primero para luego llevarnos al software. Entonces, básicamente, el cálculo de la muestra es una tarea del día a día. Si nosotros sacamos de una persona muestra para hacer un análisis, colocamos una aguja, colocamos un tubo de ensayo, sacamos un poco de sangre y ese poco de sangre tiene que ser lo suficiente y lo necesario para poder reportar un resultado. Si nosotros queremos hacer un perfil lipídico, si nosotros queremos hacer un hemograma, hay una cantidad exacta, precisa de sangre que se necesita. No es ni más ni menos, es una cantidad que indica un límite. Con una rayita negra están marcados los tubos. Y eso es lo que le llamamos una muestra representativa, que además es aleatoria, que además es al azar, y que es lo justo y necesario para ser representativo y generalizar los resultados de esa muestra a tu cuerpo. Nadie puede dudar hoy en día que si te sacan una muestra de sangre de 1 centímetro cúbico del brazo y sale VIH positivo, no va a decir, ah, caramba, mi otro brazo de repente no tiene VIH. O de repente solo este brazo tiene VIH y las piernas no. O de repente todo el cuerpo sí, pero la cabeza no. Eso sería absurdo, sería hasta ilógico. Es por eso que la muestra es fundamental en todo proceso de investigación. Y en ese sentido, el cálculo de la muestra representa algo fundamental, algo extraordinario, algo elemental, que tiene que ver con el desarrollo de capacidades para poder hacer algo que sirva, sea significativo, sea preciso y permita generalizar hallazgos. Sin el cálculo de la muestra, diríamos que estamos perdidos, porque todas las conclusiones, todas las generalizaciones, todos los resultados de una investigación, pues no servirían, porque trabajarían muestreos no probabilísticos. Y si una muestra es no probabilística, pues es un mero capricho, una mera situación, una mera particularidad. No podemos hacer la inferencia de generalizar de la muestra a la población
y de la población al universo. En ese sentido, es muy importante contemplar el tamaño de la muestra. Nosotros tenemos el universo que no tiene límites de espacio ni de tiempo. Luego le ponemos límite de espacio y de tiempo y se convierte en población. Luego hacemos un sorteo de un tamaño calculado con una fórmula probabilística y nos sale un tamaño representativo. Una muestra que es calculado bajo probabilidades y nos sale este tamaño de acá. Esta cantidad muestral nos representa la población y al representar a la población nos generaliza resultados al universo. En ese concepto, pues tenemos la situación que viene a estar relacionada con los parámetros. Población, muestra, unidad muestral, variables, observaciones. Todo ello está amarrado. Uno sin el otro no es pertinente. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de comportamientos muestrales, pues tenemos diferentes formas de comportamiento. Acá tenemos un comportamiento, por ejemplo, en el rojo, de una muestra que tiene una mayor concentración de datos. En la parte inferior celeste encontramos una muestra donde hay mayor dispersión de datos. En ese sentido, cuando hay mayor concentración de datos, estamos hablando de muestras que están de repente muy dentro del parámetro normal, o que están dentro de un escenario que tiene límites. Si nosotros vemos este de acá, acá hay una dispersión mayor. Cuando hablamos de una muestra representativa, hablamos de que la población debe ser homogénea y por lo tanto su nivel de dispersión debe ser lo más concentrado posible. En ese sentido, tenemos que cumplir 3 criterios para calcular una muestra. La muestra debe ser aleatoria, por sorteo, debe ser probabilística, ¿no? Representativa, calculado con una fórmula, ¿no? Entonces, y además, homogénea. A ver, homogénea, probabilística y representativa. Homogénea que tengan todos los mismos criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Probabilística porque debe ser calculado con una fórmula que te permite determinar el tamaño exacto para poder hacer inferencias, ¿no? Y aleatoria porque cada uno de los integrantes de la población tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos para generalizar hallazgos de la muestra hacia la población e inferencias de la población al universo. Esto es lo que denominamos la campana de Gauss. Cuando hablamos de la campana de Gauss, hablamos de una dispersión. Entonces, la muestra puede estar vinculada con una cola hacia la izquierda, una cola a la derecha, y estar en estas dos colas, pues está vinculado a un concepto que tiene que ver con la homogeneidad. Si tenemos una cola hacia la derecha, es una muestra heterogénea a la derecha. Si tenemos una cola a la izquierda, es una muestra heterogénea a la izquierda. Lo que trabaja el concepto de muestra científicamente, hablamos de que debe ser homogénea. Si no hay homogeneidad, hay factores de confusión. Hay criterios que alteran su representatividad. Imagínense ustedes que cogen una muestra de sangre que en el tubo a lo mejor había un poco de agua, ¿no? Que contamina ese resultado, que contamina esa situación. Incluso cuando una persona se va a sacar sangre, tiene que asegurarse de que un evento haya transcurrido. Por ejemplo, cuando las mujeres dan a luz, ¿no? Y les han colocado suero, la sangre no se le puede medir para calcular su hemograma. Hay que esperar 12 horas para que el cuerpo haga homeostasia. Y después de ello, recién vamos a tener una sangre que corresponda, porque esa sangre está alterada, está con factores de confusión, está hemodiluida. Entonces tenemos que esperar un tiempo adecuado para que exista esas condiciones de homogeneidad donde cada rincón de tu cuerpo te dé el mismo nivel de sangre. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que la homogeneidad, ¿no? Es la propiedad fundamental del concepto de muestra y población, luego representatividad y luego aleatoriedad. Y bueno, saben ustedes que el cálculo de la muestra generalmente se hace con el 95% de confianza, el 5% de error, 2.5% a cada lado, lo cual implica una cola derecha y una cola izquierda. También saben ustedes que la distribución se hace a través de la campana de Gauss, que es una proyección equidistante de la distribución normal hacia una proyección de la recta numérica donde la media coincide con el valor de 0 y a la derecha está el más infinito y a la izquierda el menos infinito, donde son dos puntos que nunca van a ser tangentes. Y por lo tanto, esta proyección de la campana de Gauss deben aproximarse siempre a la recta, pero jamás la van a cruzar. Esa será la distribución gaussiana. Y como les estaba explicando, ¿no?
existe una cola hacia la derecha, asimétrica a la derecha, una cola hacia la izquierda, asimétrica a la izquierda, y una simétrica, que es lo que debe ser una muestra en un cálculo representativo, homogéneo y probabilístico. Entonces, señores, cuando hablamos de estos conceptos, tenemos que tener en cuenta que para hablar de muestra hablamos de variables. Las variables que pueden ser dicotómicas, politómicas, ordinales, pueden ser variables discretas o continuas, y puede ser paramétrico o no paramétrica estos valores de discretos o continuos. Sin embargo, también hay que saber que para la estadística descriptiva hay que emplear frecuencias, porcentajes, estadígrafos, variabilidades, tablas gráficas. Y para la población, obviamente las herramientas que van a permitir esto, nos van a permitir, de acuerdo al tamaño de las poblaciones de estudio, al tamaño a estas poblaciones, me van a permitir el diseño, ok, cálculo y tamaño muestral enfocado con estas variables que les estoy explicando, pero la población tiene que tener la condición de generalización de pruebas de comparación, de pruebas de correlación o regresiones para poder inferenciar sus resultados de una porción representativa aleatoria del azar calculado de manera con fórmulas adecuadas a poder permitir pues un hallazgo generalizado que tiene que ver con el concepto de muestre muestreo, que es lo que nosotros estamos hablando en este instante. Y para eso hay fórmulas clásicas, ¿no? El cálculo de la muestra a través de una fórmula donde tienes una sola variable, pero tu variable es cuantitativa, donde tienes z cuadrado por desviación estándar al cuadrado sobre error al cuadrado. Encontramos obviamente en un trabajo cuantitativo un valor que nosotros queremos encontrar en una investigación. También calculamos o encontramos su desviación estándar, y esa desviación estándar de esa investigación que nos precede, que nos anticipa un tema muy similar descriptivo de una sola variable, cogerla como elemento para hacer este cálculo y nos sale el tamaño de una muestra. En el otro caso, nosotros tenemos una muestra para un trabajo descriptivo también, pero cuya variable es cualitativa. Tenemos un porcentaje, una proporción encontrada en la literatura científica, la utilizamos para poder hacer el cálculo. Z al cuadrado por P por Q sobre error al cuadrado, donde Z es el nivel de confianza, el 95% que les explicaba hace un rato, que cae en un valor de la recta numérica equivalente a 1.96. El error, habíamos dicho que tenemos 2.5% cada lado, que sumado dan 5%, 5% es 5 entre 100, y por lo tanto eso es 0,05. Y tenemos el P y el Q, que vendrían a ser los componentes que están vinculados con la probabilidad de una investigación previa. El P vendría a ser el porcentaje de algo que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero ver el nivel de uso de empleo de software después de la participación de un congreso como el que estamos participando. Y encuentro un estudio en Chile que se hizo un congreso de uso de software para la educación y la ciencia, y el resultado de los estudiantes, de los participantes, es que en más del 60% o 70% emplearon nuevas aplicaciones científicas o académicas. Entonces, ese 70% yo lo convierto en probabilidades y 0.7, y acá entrará como 1.96 por 0.7 por 0.3 entre 0,05 al cuadrado, o sea 0,0025, y nos sale pues un valor de 281 aproximadamente, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos ya estudios de tipo analíticos o experimentales? Acá la cosa cambia, tenemos que tener dos grupos. Cuando hablamos del concepto de causalidad, hablamos de causalidad suficiente pero no necesaria, necesaria pero no suficiente, causalidad probabilística y causalidad determinística. En todo trabajo de causalidad tenemos que tener en cuenta que existe un grupo de control. Un grupo caso, un grupo control, un grupo experimento, un grupo control, un grupo expuesto, un grupo no expuesto. Para ese sentido, siempre el cálculo de la muestra cuenta con dos grupos. Aquí tendrá Z alfa más Z beta al cuadrado por 2 veces la división estándar del mayor sobre la diferencia de medias de dos grupos comparados al cuadrado. Z alfa es 1,96, Z beta 0,84, porque este está calculado al 95% de confianza y Z beta al 80% de confianza. Del estudio, los estudios que voy a revisar, tenemos aquí que el promedio 1 estaría calculado en función a lo que yo quiero. Por ejemplo, una dieta que ha hecho perder en promedio 14 kilos. 14 kilos en promedio perdido por la dieta experimental versus la dieta Gold estándar, que será pues un peso de 11 kilos perdidos en promedio de todos los participantes de un estudio que está reportado en una revista científica, en una literatura, en una tesis. Y acá tenemos dos veces la división estándar del mayor, punto que sea 14 kilos más o menos 3.5, y acá iría 3.5 al cuadrado, ¿no? Entonces sería 1.96 más 0.84 todo al cuadrado por 2 por la división estándar, que vendría a ser 3,5 al cuadrado,
Sobre la diferencia de medias, 14 menos 11 todo elevado al cuadrado, y nos va a salir pues una cantidad de aproximadamente 65 casos y 65 controles para estudiar. O sea, 65 experimentos o 65 gol estándar para estudiar. En este caso, 65 personas que van a usar una dieta experimental que yo planteo versus 65 que consume la dieta gol estándar o la dieta que ya está aprobada. Cuando tenemos dos variables cualitativas, la cosa cambia. Acá tenemos z alfa más z beta al cuadrado por P1 por Q1 más P2 por Q2 sobre P1 menos P2 elevado al cuadrado. Z alfa es 1,96, z beta 0,84. Acá tenemos el P1 por Q1 es la probabilidad de la hipótesis. P2 por Q2 es la población normal. Por ejemplo, yo quiero probar que un nuevo shampoo ha estado causando problemas de caspa. Y ese shampoo tiene una sustancia muy alta en glicerina. Entonces yo quiero llevarlo a un estudio de salud pública para ver cómo este shampoo ha permitido el crecimiento de un hongo a nivel del cuero cabelludo. Encuentro que en los estudios donde han utilizado esta sustancia que compone el shampoo, tenemos que el 80% de las personas tuvieron este hongo a nivel de la cabeza. Entonces sería 80 por su complemento para 120. Pero hemos visto que la gente que usa un champú convencional que no tenga este nivel de glicerina tiene solamente un problema de caspa alrededor del 58%. Entonces acá tendríamos P2 58% por su complemento, que vendría a ser 42. Luego lo divido entre, ¿no? 80 menos, ¿no? 58%, ¿no? 80 menos 58, todo elevado al cuadrado, y nos sale aproximadamente 45 casos, 45 controles. O sea, estudiaré a 45 personas que usan el champú con esa glicerina y lo sigo durante un tiempo versus el otro champú que no causa caspa según la literatura, para hacer un seguimiento para ver si es que le produce algún problema de caspa en el cabello, ¿no? ¿Qué vendría a ser una micosis capitis, ¿no? Y bueno, pero ¿qué pasa? Ustedes saben que para calcular la muestra, y eso es un concepto determinado, no necesitamos la población. O sea, para calcular la muestra, lo que menos debemos tener en cuenta es el tamaño de la población, ¿no? O sea, eso es, ni siquiera se toma en cuenta porque es una conceptualización teórica, no es una conceptualización práctica. Entonces, para calcular la muestra, es irrelevante el tamaño de la población. Por ejemplo, yo puedo sacarle un análisis de sangre a una persona de 2,10 metros con 220 kilos de altura y tengo 1 centímetro cúbico de sangre. Pero le quiero sacar una muestra de sangre a un niño recién nacido de 3 kilos de peso y tengo que sacarle también 1 centímetro cúbico de sangre. O sea, el cálculo de la muestra, el tamaño de la muestra es independiente de la población. Y es, por lo tanto, tiene que revisarse o tener mucho cuidado al utilizar esta fórmula de ajuste o factor de corrección. Porque teóricamente, mientras se reduce el tamaño de la población, el tamaño de la muestra aumenta. Aumenta no en relación a su bruto, aumenta en relación a su proporción. Quiere decir que yo tengo un tamaño de muestra 300, tengo 1.000.000, tamaño de muestra es 300, tengo medio millón, sigue siendo 300, tengo 10.000, sigue siendo 300, tengo 1.000 de población, sigue siendo 300. Va a haber un momento en el cual el tamaño de población sea 300 y la muestra sea 300. Y va a haber un momento en el cual tu población va a ser 200 y tu muestra 300. Cuando ocurre eso, hay que tomar en cuenta y analizar si es que es pertinente hacer la investigación y si tus conclusiones van a ser válidas, ya que la población no se considera para el cálculo de la muestra. Si el jurado la aprueba, un comité científico la aprueba, si las personas involucradas en el proceso y los expertos lo aprueban, se aplicará un factor de corrección, debido a la necesidad de que no existe ninguna otra muestra en el planeta capaz de cumplir tus requerimientos para poder hacer tu investigación. Tampoco tienes la posibilidad de poder hacerlo. Por lo tanto, son los casos únicos y no existen otros casos, por lo tanto tendrás que, lamentablemente, ajustar tu tamaño de población, por muy pequeño que sea esto, en relación a la muestra calculada con las fórmulas anteriores. Bueno, nos tocó la mala suerte de tener un caso así, que yo rechazo normalmente en una publicación de alguna revista científica indexada, donde me llaman a ser árbitro. Esos trabajos yo no los acepto, y muchos investigadores tampoco los aceptarían o los aceptan, porque se tiene que trabajar con el cálculo probabilístico de generalización. Esta es una excepción, pero bueno, dados el caso, tenemos que el cálculo de la muestra sería final, la muestra calculada sobre 1 más la muestra calculada sobre el tamaño de la población.
Esa sería la muestra final corregida, que pueden aprobarse de repente en muchas tesis de pregrado con la finalidad de poder pues contemplar una primera experiencia de investigación, pero a nivel de maestría, doctorado, publicaciones, esto no es aceptable, ¿no? Muy bien, y simplemente esto es para decir más de lo mismo, que tiene que ver con lo que hemos explicado, y vamos a tomar un poquito el tema del muestreo probabilístico. Lo que les decía, las tres funciones de la muestra es representatividad, aleatoriedad, homogeneidad. Homogeneidad, que los criterios de inclusión, exclusión y eliminación sean contemplados. Y por lo tanto, mi población y mi muestra tienen que tener el mismo criterio de inclusión, exclusión y eliminación. Por lo tanto, la población no es un concepto demográfico. La población es un concepto diseñado. Aquellos que conforman mi población son aquellos que conforman las características de los criterios de selección. O sea, solo conforman mi población los que cumplen con el criterio de inclusión, exclusión y eliminación. Eso ya está claro. Tiene que ser representativa, una fórmula con la que hemos visto. Y tiene que ser aleatoria. Por lo tanto, al ser probabilística aleatoria, utilizaríamos muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado. Porque todos tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces, no es competencia el día de hoy trabajar estos métodos, pero solamente para decirle que no es otra cosa que cálculos probabilísticos para saber que todos los integrantes de la población deben ser elegidos, ¿ok? O tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Bueno, entonces ahora nos toca hacer un poco el tema de la parte del OpenEpi. Bueno, acá simplemente para saber que todo está amarrado también con la prueba estadística, ¿no? Así como el tipo de variables está incluida de acuerdo a la tipología del muestreo correcto, solo si hay una muestra representativa aleatoria y al azar, quiere decir que si cumple con el criterio de homogeneidad, aleatoriedad y representatividad, podemos usar la estadística. Existen estadísticas para una cola también, pero justo hacen ajustes a nivel de la prueba estadística para poder corregir el horror, o mejor dicho, el error en el cálculo de la muestra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Entonces aquí están las pruebas estadísticas para ello. Bueno, voy a presentarles ahora el taller en OpenEpi. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer algo muy sencillito. Vamos a abrir una página. Me parece que... ¿no? Voy a mover esto para abajo. Un segundo. Lo voy a poner acá. openepi.com. www, que es lo que nos muestra. Queremos hacer. OpenEpi. Me parece que hay un micrófono abierto, por favor. ¿Nos ayudan? openepi.com. Bueno, acá tenemos esta página, que es un software muy interesante, que el doctor Ocaña ya lo había mencionado hoy de temprano, y varios otros expositores que tienen un dominio y un conocimiento sobre este tema. Entonces, en este sentido, al entrar al openepi.com, ¿no? Tenemos la posibilidad de entrar a esta parte que se llama Sample Sizes, o tamaño de la muestra. Entonces, acá tenemos, pues, como decía la exposición el día de hoy, vamos a ver solo el cálculo de la muestra para estudios analíticos. Entonces, vamos a ir, el cálculo de proporción no nos compete. A ver, chicos, me parece que hay un micrófono abierto. Si fueran tan amables, voy a apagarlos. Gracias. Ya, ok. Entonces tenemos aquí el cálculo de la proporción, ¿no? Este es el cálculo, como les había comentado yo, que se refiere al cálculo del tamaño de la muestra para una sola variable, cuya variable es cualitativa. Acá tenemos 1.000.000, por ejemplo. Encontramos que la proporción de alumnos que llevan un curso de metodología en mejorar su proyecto es del 75% reportado en un curso, pues, no sé, de Chile, ¿no? Entonces tenemos ese valor ahí, ¿no? Y vamos a darle ahora clic en un ratito se nos movió un rato, por favor. Entonces acá tenemos 1.000.000, acá tenemos 75, 5% viene a ser el nivel de confianza, que equivale al complemento del 95%, y acá tenemos pues
Como veremos, a 95% de confianza y 5% de error, tenemos 289 el tamaño de la muestra. ¿Y cuál es la población? 1.000.000. ¿Pero qué pasa si yo le pongo 10.000? Vamos a ver el cálculo. Será 281. ¿Cuánto era con 1.000.000? 289. ¿Cuánto era con 10.000? 281. Es lo que le decía, el tamaño de la muestra es independiente, no tiene nada que ver con el tamaño de la población. Pero vamos a ver este caso. Un trabajo de casos y controles, ¿no? No variado. ¿Qué significa casos y controles para aquellos que no están en el campo de la ciencia de la salud o aquellos que no están en el campo de las ciencias sociales o las ingenierías que ya empiezan a emplear los conceptos de casos y controles que son de Dawson y Trapp, de Feinstein y de Ackoff, que son diseños universales de investigación para poder establecer causalidad, ya que se trabaja la teoría de la causalidad? Bajo esta teoría matemática de la causalidad de Dawson y Trapp, donde decía que hay causalidad determinística, probabilística y causa suficiente pero no necesaria pero no suficiente, obviamente trabajamos variables matemáticas como son la variable independiente y la dependiente, o sea, X y Y definitivamente esas dos variables son las que se contemplan para un análisis lógico en una relación de investigación. Por ahí escuché hablar de que la variable Y y la variable X, bueno, no son relevantes y que son variable 1, variable 2, variable A, variable B. No sé dónde inventaron eso, pero la matemática dice que se llama variable independiente y variable dependiente, X y así lo encuentran ustedes en un libro de cálculo, ¿no? Entonces, bajo ese concepto se trabaja toda esta situación de los estudios de casos y controles. Dawson y Trapp dice algo muy interesante. Tienes un caso, tienes un control. Tienes 300 empresas quebradas como caso, 300 empresas no quebradas, o sea que continúan como control. 300 enfermos de cáncer, 70 enfermos de cáncer, 70 pacientes sanos. Tienes, por ejemplo, 70 cultivos arruinados, 70 cultivos en buen estado. 1.200 metros de carretera deteriorada, 1.200 metros de carretera en buen estado, y todos bajo los mismos criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Lo único que variaría sería la variable de exposición o la potencial variable causa para poder establecer nivel de causalidad, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en este trabajo, en esta fórmula, tenemos, como les explicaba en la teoría, que 95% de confianza es para el grupo caso o experimento, ¿no? En este caso, en el grupo caso, y el 80% en el grupo control. Encontramos una investigación, por ejemplo, que nos dice, a ver, que las personas que toman licor tienen accidentes de tránsito. Eso ya lo sabemos. Pero las que no toman licor también. Dice que el 40% de las 45% que las que no toman licor sufren accidentes de tránsito. Esto acá. Y mi motivo de investigación, que el 72% de personas que consumen alcohol tienen accidentes de tránsito. O sea, habría una diferencia de más del 30% entre los que tienen accidentes y no. Esto viene de investigaciones previas, obviamente. Lo único que se necesita, como le digo, para calcular la muestra son dos cosas. Una calculadora o el software y un paquete de investigaciones cercanas a tu realidad que te permiten calcular los valores para esa muestra. No se necesita la población. Se necesita un paquete, una calculadora e investigaciones previas. Por eso que se ha hecho el capítulo de antecedentes. El capítulo de antecedentes sirve para construir tu muestra y tu discusión, no para que adorne un proyecto. Entonces, de ahí sacamos investigaciones, resultados para hacer este cálculo. Calculamos el trabajo, ¿no? Calcula la muestra, nos va a salir, por ejemplo, aquí, que vamos a tener 59 casos y 59 controles, un total del tamaño de la muestra de 118. Esto implicaría, por ejemplo, que pueden ser 59 pacientes con cáncer, 59 sin cáncer, 59 empresas quebradas, 59 no quebradas, 59 unidades de 100 metros cuadrados de cultivo deteriorado o arruinado por algún factor que quieren estudiar, pero 59 unidades de 100 metros de cultivo que no están deterioradas, ¿no? Y así, eso sería casos y controles, porque casos y control es un trabajo aplicado, explicativo, retrospectivo, comparativo, longitudinal. De eso se trata, ¿no? O sea, el diseño, casos y controles es una sumatoria de tipos, ¿no? Aplicado, explicativo, comparativo, retrospectivo, longitudinal.
Pero ¿qué pasa si tu trabajo es de tipo prospectivo, comparativo, longitudinal, ¿no? O sea, cohorte o experimento. Acá cambia. Acá el caso control viene del efecto en el presente a buscar la causa en el pasado y por eso se aplica esa fórmula para calcular el estudio. Pero ¿qué pasa si tenemos un trabajo prospectivo, una cohorte? Marcamos aquí en cohorte o ensayo clínico. Le damos calcular, ¿no? Y nosotros vamos a poder, vamos a cohortes acá, ¿no? Vamos a entrar, introducir datos. Entonces tenemos que el grupo cohorte trabaja 95% de confianza, el grupo no expuesto al 80%, y vamos a tener esto, ¿no? A ver, ¿qué les parece si yo voy a utilizar nuevos motores? Nuevos motores cuya característica es que tengan una válvula de aire al 30% del tamaño que normalmente está videado, con la finalidad de mejorar otros componentes del auto, como el sistema de enfriamiento radiador y también el sistema de la bomba de gasolina, que le daría más espacio y supuestamente una mejor explosión. Entonces yo voy a probar esto y tengo que ver el resultado de las investigaciones para ver cómo les va con esta reducción del tamaño de la bomba de aire, ¿no? Y entonces como resultado voy a tener que un estudio, por ejemplo, en Inglaterra, encuentro un artículo científico publicado, me dice que la eficiencia de la reducción del tamaño de la bomba de aire da una eficiencia en 6 marcas en una muestra de 320 vehículos, una eficiencia de incremento de capacidades de inyección y propulsión de 60%, por decir. Mientras que el convencional, el tamaño normal, en una muestra, en diferentes escenarios, ¿no? Nos da pues una eficiencia de un aumento, por decir, del 35% tan solamente porque sea un modelo del año y de actualidad. Entonces acaba el grupo control y acaba el grupo expuesto, el grupo que yo quiero analizar, que decimos que es el 65% de mejoramiento de la capacidad de la propulsión en base a esta modificación en reducción al tamaño de la bolsa de la bomba de aire que me va a permitir tener mejor distribución en los vehículos mecánicos. Entonces pongo acá los valores y pongo calcular y voy a tener que hacer un trabajo en una muestra de 49 vehículos donde yo le voy a poner la bomba de aire reducida en la tercera parte y un grupo de control de 49 vehículos puestos a prueba que no se les va a reducir. Los voy a poder agrupar por marcas, los voy a poder agrupar por tamaños, por dimensiones, por capacidades, voy a hacerlos a su puesta a punto a nivel de prueba para poder tener pues los resultados de investigación. Y acá tenemos que voy a necesitar solo 49 unidades de cortes. Sí. Estamos sobre el tiempo, por Perfecto, favor. muy bien. Gracias. Y finalmente, solamente para hablar de los números aleatorios, donde aquí pues vamos a integrar el tamaño de, el mínimo de la muestra es 1, el máximo de la muestra es el tamaño de la población, 1200, el tamaño de la muestra es how many would you like, ¿no? 205 por decir, hago el cálculo y me sale cuáles son los que tienen la representatividad, la aleatoriedad para poder trabajar el concepto de la muestra, ¿no? Para poder elegir a los integrantes. Bueno, señores, eso era todo lo que les quería compartir. Ha sido un gusto haber podido compartir este pequeño, ya no se llama software ni aplicación, sino digamos una aplicación online, ¿no? No es un aplicativo para descargar e instalar, sino está en línea, lo que es el openepi.com. Si hay alguna pregunta, los espero. Sí, agradeceríamos si hay algún participante que tenga alguna pregunta para nuestro ponente, por favor. Nos apoyan nuestros colaboradores en las otras salas. Magister Luis. Ninguna pregunta, doctora. Magister Luis. ¿Hay alguna pregunta? No. Ninguna en la sala 2, tampoco en la sala 3. Bien. Entonces, el doctor Luis Alex Alzamora de los Godos, para nosotros es un placer contar con su presencia en esta disertación de un tema muy interesante, como lo es el uso del OpenEpi para la muestra y muestreo y análisis de datos analíticos.
Desde nuestra institución agradecemos vuestra presencia y hacerle extensiva la invitación para poder contar con su presencia en futuros eventos que organicemos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Hasta luego. Muy amable, gracias. Bien. Ha llegado el momento de terminar este evento y no lo vamos a hacer